Mucho hoy. Yo lo interrumpí a Angulo hace 45 minutos cuando íbamos a hablar mal de Ginés González García. ¿Qué otra cosa puedes hacer más que hablar mal, no? Sobre todo por el vacunatorio VIP. ¿Qué pasó hoy? Hoy la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Ginés González García por el vacunatorio VIP y esta decisión lo deja cerca de ser enviado a juicio oral y público por este caso, porque con el procesamiento confirmado ya la jueza del caso, que es María Eugenia Capuchetti, puede entender que respecto de Ginés González García la causa está cerrada. Ahora, si querés, lo destacado de hoy es que la Cámara Federal le dijo a la jueza que tiene que investigar a aquellos que fueron vacunados. A ver, ¿qué serían quiénes? ¿Recordás la lista? Una lista grande, pero entre los más importantes, el expresidente Eduardo Duhalde, su familia, Zanini, el ex secretario general de la presidencia, Carlos Zanini. Legal y técnico, legal y técnico. Secretario legal y técnico de Cristina Kirchner, procurador del Tesoro de Alberto Fernández, que en ese cargo es que se vacunó, o mientras tenía ese cargo se vacunó, Horacio Berbisky, Jorge Tayana, Eduardo Valdés y otra lista, digo, estos si querés los más importantes de la política. Hay ¿Qué dicen? ¿Que lo llamen a declarar? más gente. Que los investigue, dice la Cámara. La Cámara dice, acá se investigó y se procesó correctamente a Ginés González García, a otros exfuncionarios del Ministerio de Salud de la Nación y al titular del Hospital Posadas, que fueron quienes, la Cámara dice, quitaron parte de las vacunas que en ese momento estaban destinadas a una población muy particular, que eran los médicos y algunos considerados personal estratégico, y se los dieron a esta persona básicamente por amiguismo. ¿Y el delito qué sería? ¿Incumplimiento de los deberes de funcionario público? Peculado y abuso de autoridad. Ajá. ¿Y para el vacunado? Hay que investigar. Bueno, por eso digo, ¿cuál sería el delito para el del vacunado? No, la Cámara le dice a la jueza, investigue en qué condiciones recibieron la vacuna y después veamos si ahí hay algún tipo de delito. Es raro. La jueza entendió en su momento que quienes recibieron la vacuna no habían cometido ningún delito. Ahí está Alberto diciendo en México, ¿se acuerdan? Delante de AMLO, Sí. nadie es juzgado en Argentina por adelantarse en la fila. Colarse en la cola no es delito. Colarse en la cola, claro. Exactamente. Claro. Tanto la jueza como la Cámara dicen, bueno, estábamos hablando en ese momento de un bien escaso, de un bien que a través de una resolución del Ministerio se había establecido un cronograma de vacunación, primero los médicos, después algunos considerados personal estratégico. De hecho, Alberto Fernández, por ejemplo, fue vacunado, porque por ser el presidente de la Nación, corresponde claro, en ese momento, y cuando fue indagado, Ginés González García dijo, bueno, estas otras personas que fueron vacunadas también podía ser considerada personal estratégico. Sí, el caso de Zanini, le hicieron una nota en ese momento y dijo, yo era personal estratégico. Sí. A ver, tenemos audios, ¿no? A ver, dale. Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas. Y cuando estaba por ir, recibí un mensaje del secretario de Ginés, que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio y que fuera al ministerio a darme la vacuna. Me entero estando allí que también iba a venir a vacunarse el número 2 de Clarín, José Antonio Aranda, que también Aranda, digamos, se había comunicado con el ministerio para averiguar dónde se podía vacunar, que bueno, pero que no iba a venir ayer porque Aranda planteó que él quería no la vacuna rusa sino la inglesa, quería la vacuna de Oxford AstraZeneca, y que entonces él iba a ir el lunes recién, porque recién están llegando ahora las dosis de AstraZeneca. Me imaginaba la posibilidad de un encuentro en el vacunatorio con José Antonio Aranda. Me causaba mucha gracia. Te muestra, digamos, que la vacuna... Acá la historia de esta nota, esto es una nota de Berbisky, Un reportaje, sí. donde él sorprende
con esto. Blanqueando esto. Yo recuerdo de esa nota que cuando él lo cuenta... se sabía, pero no estaba la prueba. Y este audio de Berbisky fue una bomba atómica. Algunos cuentan que la nota del vacunatorio VIP la da el colega Federico Mayol en Clarín. Que sabiendo Berbisky que esto iba a ser publicado, él quiere adelantarse y contarlo. De hecho, en esa entrevista radial, al principio lo felicitan a Berbisky por haber logrado vacunarse en un momento en donde, bueno, poca gente podía hacerlo y que había mucho temor por el coronavirus, y la entrevista no termina en un tono como diciendo, bueno, acá algo raro está ocurriendo. Sí, Berbisky lo nombra al secretario privado de Ginés González García. Hoy también la Cámara Federal le confirmó el procesamiento. Bien, quiero contar que la salud de Ginés González García en este momento está muy complicada. Sí. Contamos hasta ahí, tenemos más información. De hecho, hablando en serio, más allá de los chistes. En la causa judicial, su indagatoria se demoró por su estado de salud. De hecho, la indagatoria se la toman por Zoom para no hacerlo ir a tribunal. Ahí estaba, ¿te acordás? Purita. Después dicen cómo... Después se preguntan cómo ganó Milei. ¿Te acordás de Purita? Purita era... Claro. Era Purita, ¿no? Después te preguntás cómo ganó Milei. Claro, ¿cómo ganó Milei? ¿Cómo no iba a ganar? Claro. Sí, claro, bueno. Sí. Ginés. Claro, ¿cómo querés que...? Y sí. Ginés González García, en su indagatoria, dice: yo hablé con Dualde y le mandé el delivery de vacunas a la casa. Dualde se vacunó en su casa. Y Ginés González García dice: no, era un expresidente de la Nación. Correspondía. Y lo que los fiscales plantean en la causa es no. Y también la jueza. El problema no es el VIP, es que no había común. Porque esto tuvo un contexto. No solo el VIP es el problema. El contexto es que no había vacunas. No había... Porque Argentina llegó tarde a todo en la pandemia. A todo. Como no teníamos nada, inventamos una cuarentena, al revés, la cuarentena antes. Llegamos tarde a los barbijos, llegamos tarde a tomar fiebre, llegamos tarde a todos. Y recordemos que Martín Guzmán hizo declaraciones hace poco tiempo. Buscar, si querés. Sí, claro. Esto es un mes. Diciendo que la cuarentena se alargó. ¿Y por qué lo dice Guzmán? Porque a él le perjudicó la economía. Cada día de cuarentena era un... Yo me acuerdo de las discusiones que había, discusiones para mí sin sentido, que eran, no, bueno, miren, nosotros estamos salvando vidas y nosotros le decíamos, pero ¿y la economía qué hacemos? Me acuerdo de una charla que tuvimos importante en Teatables con... se me borró el nombre. No era funcionario, era cercano al gobierno. Yo le decía, pero... Y amigo mío, personal, le decía, pero... Esto ya está demasiado... la segunda cuarentena fue inexplicable, que es la que yo creo que Guzmán se refiere. A ver, mira. Es desigualadora la pandemia. Entonces sí, pero por mucho tiempo era no se puede. Después creo, Iván, que pasó a ser un tema más político. Una bandera política, el hecho de la administración de la pandemia, lo que hacía fuerte al gobierno. Eso tenía que ver mucho con las restricciones sanitarias. Entonces vos decís que la extensión después de un momento X, que... A mí fue más larga de lo que tendría que haber sido, desde el punto de vista, dado la información técnica que tenía, fue más larga de la que tendría que haber sido. Y respondía a una cuestión de, con esto nos está yendo bien con la sociedad, extendámoslo. Hasta que se perdieron las elecciones y toda la culpa era del supuesto ajuste fiscal, que no era tal. O al menos no era, sí había una reducción del déficit, pero no estaba dándose una salida del Estado del rol que le estábamos buscando dar el Estado. Es de una claridad. Sí. La frase que no necesita ningún tipo de agregado, lo que dice Guzmán. No había elementos técnicos que confirmasen ni la duración de la primera cuarentena, al fin, ni el inicio de la segunda. Y encima la foto de Olivo, lo que ya sabemos, bueno, todo lo demás. Pero quiero decir, no había condiciones médicas. También hay que decir una cosa, a Ginés no lo escuchaban al final, Porque bien lo dice Guzmán, ya eran decisiones políticas. Cuando vienen las encuestas, ¿saben qué son? Mirá lo que es la Argentina. Los mismos encuestadores que hoy se desgarran las vestiduras para decirte que Milei tiene una imagen positiva monumental, son los mismos que decían que Alberto tiene una imagen positiva monumental. Digo, claro, son tipos que deben laburar de chupar las medias a los presidentes. Sí, igualmente ahí hubo una situación
Y es que Alberto tuvo una muy buena imagen en el arranque de la pandemia, cuando se mostraba con Kicillof y con Larreta, y comienza a desplomarse cuando, siguiendo el mandato del kirchnerismo, le saca la coparticipación a la ciudad. Sí. Y ahí arranca pero el principio... busca cuando pasan muchísimos meses para hasta que pasa. Claro, pero ahí Alberto dilapida una muy buena imagen en ese quedar bien con el kirchnerismo, porque estaban todos haciendo... Busquemos cuándo fue la caída de La Plata. A ver, Carlito, busquemos cuándo fue la caída de La Plata. Claro, cuando le saca la coparticipación, mí, que lo llevan embretado. ¿Te acordás que lo embretan a...? No, lo llevan a esa reunión a Jorge Macri embretado. A Jorge Macri. ¿Te acordás? Que se enteran ahí, ¿no? Sí. Muy enojado. Yo Jorge Macri. creo, y se lo he dicho a él, como cuento ahora las cosas que digo en privado, pero las cuento. El final de la candidatura presidencial de Rodríguez Larreta fue en esas fotos. 3 veces te lo banco, 14 no, vale 14, digo, figurativamente. Para mí fue un exceso, porque además se sentaban a no comunicar nada. Tenía que pararse delante del televisor a ver si al día siguiente puede salir de la calle. Nosotros salíamos porque laburábamos, pero quiero decir, el 99,999% de los argentinos. Y ahí yo creo que al principio, como decimos, estaba bien, había solidaridad, había ganas, aplaudíamos a los médicos a las 8 de la noche. Pero más allá de eso, digo, yo creo que ahí Larreta comenzó a construir la caída de su candidatura, que terminó pasando en el 2023, y lo he dicho muchas veces. No, para mí se fueron de largo ahí. Pero busquemos cuándo fue el momento. Porque Alberto, hablar mal de Alberto en televisión en julio del 2020 eras un extraterrestre. Se me escribe algo muy importante, que nos está viendo. Dice, estoy orgulloso de haber sido el denunciante del vacunatorio VIP y del exministro Guzmán. Estamos hablando de Guillermo Marijuán, del fiscal que nos está viendo. Claro, porque yo Marijuana ahora... el fiscal. Porque Marijuana ahora, cuando fue todo de Guzmán, claro, y estuvo bien lo que hizo. Claro. No sé si quiere hablar Marijuán, pero le decimos por televisión que nos atiende. Escribile si quiere salir un minuto al aire, pero por supuesto, y está muy bien. Bueno, mirá dónde nos llevó el tema. Mientras tanto, señores, la declaración más esperada